El tema es análisis estadístico en el sector eléctrico ecuatoriano. El grupo está conformado por Diego Castro, Boris Sánchez, Tito Guerra y quien les habla, Iker Loor. El presente informe tiene como objetivo analizar un conjunto de datos relacionados con el sector eléctrico ecuatoriano, a fin de desarrollar una serie de ejercicios estadísticos que permitan comprender mejor la dinámica de este importante campo. A lo largo de este estudio, se abordarán secciones que incluyen contrastes de hipótesis para una y dos poblaciones, prueba de bondad de ajuste, análisis de varianza y regresión lineal. Los datos utilizados han sido cuidadosamente seleccionados del documento Estadística 2020, que se considera relevante para los análisis planteados. A continuación, mi compañero. Determinar el consumo promedio residencial mensual de energía eléctrica en 2020 es diferente al valor histórico de 180 kilovatios por hora. Aquí tenemos a continuación una tabla sobre el promedio mensual por cliente en el 2020. Las hipótesis son las siguientes. Hipótesis nula, el consumo promedio es igual a 180 kilovatios hora. Hipótesis alternativa, el consumo promedio es diferente de 180 kilovatios hora. La formulación diferente de indica que estamos interesados en variaciones tanto por encima como por debajo del valor de 180 kilovatios hora, lo que caracteriza un test bilateral. El estadístico que vamos a utilizar es el estadístico Z. ¿Por qué se utiliza el estadístico Z? Porque la muestra es lo suficientemente grande, es decir, es mayor que 30. La desviación estándar de la población es conocida. Al reemplazar los datos, tenemos como valor del estadístico Z 4.42. Regla de decisión. Utilizando una tabla de valores de propiedad acumulada para la distribución normal estándar, para el nivel de significación igual a 0.05, en el área desplegada es de 1, nivel de significación sobre 2 es igual a 0.975. Esto corresponde al valor crítico de 1.96. Aquí está la dicha tabla en la que mencioné anteriormente, llegando a la conclusión que dado que la Z prueba valor estadístico Z es igual a 4.42, mayor que el valor crítico de Z igual a 1.96, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que hay evidencia estadística significativa para concluir que el consumo promedio residencial mensual en 2020 es diferente al valor histórico de 180 kilovatios hora. Ahora se desea verificar si existen diferencias significativas en el consumo promedio entre clientes residenciales de las regiones Sierra, Costa y Amazonía. Tenemos de la región Sierra y Costa promedio menstrual, desviación estándar, tamaño de la muestra. Hipótesis. No hay diferencia significativa en los promedios de consumo entre las regiones Sierra y Costa. Hipótesis alternativa. Hay una diferencia significativa en los promedios. También tenemos el estadístico Z de prueba sustituyendo los valores da 1.71, con una regla de decisión para nivel de significación igual 0.05 en una prueba bilateral. El valor crítico es 1.96. Ya dado que el valor es 1.71 y cae en la área de aceptación, es decir, en la área que no está sombreada, no se rechaza la hipótesis nula, lo que permite concluir que los datos muestran que no hay una diferencia significativa en los promedios de consumo de energía entre las regiones Sierra y Costa. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Prueba de bondad de ajuste. Para el siguiente caso, el objetivo se determina en el consumo de energía tipo de un cliente del 2020 es consciente de una energía esperada basada en estimación histórica. De como podemos ver, la esencial 40%, comercial 30%, social 20% y otros 10%. En 5.000 unidades de consumo, la distribución observada residencial es de 2.000, 1.500, 1.200 y 300. Hipótesis nula. La distribución observada coincide con la distribución esperada. Hipótesis alternativa. La distribución observada no coincide con la distribución esperada.
La siguiente tabla muestra como distribución al total de los 500 de los 5.000 clientes. Como podemos ver en la tabla, el valor de esperada es de residencial 2.000, comercial 1.500, industrial 1.000 y otros 500. El cálculo estadístico, donde hoy frecuencia observada y frecuencia esperada. Reemplazamos los datos. Como podemos aquí, se resta elevado al cuadrado sobre lo que el resultado que el resultado residencial es igual a cero, comercial igual a cero, industrial igual 40, otros igual 80 y sumo total es de 120. Y grados de libertad, número de categoría, que es el total de 3 y nivel de significancia es de 0,05. Como podemos ver aquí, la tabla de distribución de chi al cuadrado es como podemos ver, es de GeoGebra, es de 7,81 y las condiciones son de lo que ves aquí en la frecuencia. Pásale. Y la conclusión, dado que x elevado al cuadrado igual a 7,81 es prueba de igual a 120. Se rechaza de HO. Esto indica que la distribución observada del consumo de energía por tipo de cliente en el 2020 no sigue la distribución esperada. A continuación, mi compañero. Análisis de varianza ANOVA. En este se registran los consumos de energía entre regiones, Sierra, Costa y Amazonía, durante 5 días. Estos datos se obtienen mediante el documento y el resumen de la siguiente tabla, como podemos observar. Eh, la hipótesis nula, no hay diferencias significativas entre los consumos promedio. En la siguiente hipótesis hay al menos una diferencia significativa. Eh, Dicha la medida será reemplazable en el estadístico. Y de esta manera, en el estadístico, como podemos observar, eh, la media cuadrática dentro de grados y la media cuadrática entre lo siguiente será con ayuda de los grados de libertad, se encuentra el valor crítico. Como podemos observar, el valor crítico sería 3,89 de la siguiente tabla. En conclusión, dado que la frecuencia de prueba y la frecuencia crítica se rechaza la hipótesis nula, hay diferencias significativas del promedio de consumo entre las regiones Sierra, Costa y Amazonía. De esta manera podemos comprobar en GeoGebra, como lo observamos en la siguiente gráfica, se usa el estadístico, F en pruebas ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de varios grupos, lo que permite tomar decisiones basadas en datos experimentales o de observación. A continuación, mi siguiente compañero. Regresión lineal. En base a los datos mostrados en la tabla obtenida del documento analizado, se va a determinar la relación entre el consumo de combustible en litros y la generación promedio de electricidad en kilovatios horas mediante una regresión lineal por mínimos cuadrados. Aquí podemos observar una tabla donde indica el día, el combustible que se ha consumido de acuerdo al día en litros y lo que se ha generado en kilowatts horas. Bueno, calculamos detallado ya donde para calcular A y B usamos la siguiente fórmula, como pueden observar. Siguiente diapositiva, por favor. Donde n es igual a 5, la sumatoria de x es igual a 6.400, la sumatoria en y es igual a 32.000, la sumatoria en x y y es igual a 417 millones, y la sumatoria en x cuadrado es igual a 8.340.000.
Procedemos a, a reemplazar los datos de acuerdo a cada fórmula con los datos obtenidos y nos da en B un resultado de 5 y en A un resultado de 0 teniendo Y igual a 5X. En conclusión, la ecuación ajustada indica que por cada litro de combustible se generan 5 kWh de electricidad. Gracias.